De una reunión inesperada, asustadiza y confusa, pasamos a una batalla campal, frenética y desesperada. Los primeros peleadores en luchar provocaron un contagio motivacional en los demás participantes, quienes antes no sabían qué hacer, y ahora estaban revisando a sus siguientes adversarios con los que se enfrentarían. Luego, empezó a transmitirse como una epidemia, incitando a algunos a salir del lugar o esconderse en el bote de basura más cercano y esperar a que no los encuentren. Finalmente, aquellos cobardes que se oponían a luchar o que no creyeron tener el suficiente valor para ponerse los pantalones, empezaban a chocar entre sí en un desesperado intento por sobrevivir, logrando dejar a más de un herido en escena. A lo cual, los peleadores que querían regresar a casa, se le hacía más sencillo el trabajo. Con cada golpe seco que realizaban con la espada de madera al dar en la armadura, resonaba el ruido característico de cristales quebrándose, esparciendo los restos de la persona aparentemente viva en el suelo, mientras seguían con el siguiente peleador. En poco tiempo, el ambiente atemorizante y confuso se transformó en gritos de batalla, enfrentándose a los peleadores como podían, y el sonido continuo de eliminación para cada participante, fuera y dentro del domo continuaba resonando sin descanso, como si se librara una guerra en el antiguo Roma. Una gran cantidad de jóvenes se armaban de valor para combatir con otros participantes, al darse cuenta que no serviría huir de la situación. Otros en cambio prefirieron buscar escondites ideales y pasar un buen rato sin ser vistos para no involucrarse en la batalla y terminar eliminados, pero incluso así no paraban de soltar lágrimas por pensar que sus escondites no fueran lo suficientemente seguros para mantenerse vivos por el resto del tiempo, y lleguen a ser encontrados por un desagradable participante que quiera regresar a su hogar. Solo pocos optaban en armarse de valor para sumarse a la pelea, pero la mayoría de su calaña salía cuando su oponente era fácil de vencer, y atinar un golpe bajo que termine con el oponente sin que se dé cuenta, y correr en busca de un nuevo escondite o regresar al anterior, como un típico campero. Una táctica cobarde, pero útil. Varios grupos recientes se habían formado para ir en contra de las personas quienes querían sacarlos del juego. Era la misma historia para los grupos que fueron formados con anterioridad. Algunas personas reunían gente para sumarla a sus filas, esto era conveniente para todos, pero también estaban los grupos de ayuda falsos, quienes aprovechaban la buena voluntad de los recién llegados y traicionarlos al estar lo suficientemente cerca. No obstante, hubo varios grupos formados quienes se separaron para garantizar la supervivencia de cada uno, pero otros simplemente se largaban para salvar su pellejo. Y eso era para los grupos que poseían líderes. En cambio, el huir y esconderse como niñas asustadas no era el estilo de Hajime Nagumo y su grupo de mocosos. Dos chicos adelante y una chica detrás, formando un pequeño triángulo. Se abalanzaron contra Hajime Nagumo, quien los esperaba con la guardia abierta. Al tenerlos cerca, esquivó el espadón del primero poniéndose de costado, logrando encestar un golpe limpio en su peto. Reaccionó velozmente frente al golpe del segundo y se movilizó detrás de la última chica, para aplicar un golpe fácil en su espalda. Y, para terminar, avanza dando una rápida estocada pasando de largo, colocándose en medio de ambos adolescentes. Los tres quedaron paralizados e inmediatamente fueron desintegrados por el fenómeno eliminatorio. Nagumo observó la pila de píxeles desparramada con una mirada preocupante, pero no tuvo el tiempo suficiente para analizarlo. A su derecha e izquierda venían dos jóvenes que trataban de encestarle un golpe. Para su mala suerte, solo tuvo que dar un salto en su posición y lograr que ambos participantes se dieran a sí mismos. Al aterrizar sobre los cristales cuadriláteros diminutos regados sobre sus pies, una chica corrió en su contra, pero fue interceptado por Graciela, quien apareció de repente para ayudar a su personaje favorito, aunque no lo necesitara. Empezando un forcejeo que hizo que mostrara sus dientes indicando lo excitadamente emocionante que resultaba luchar junto a su héroe, Hajime Nagumo, colocando una mirada afinada en su oponente. Atrévete a tocarlo, bandida, y te moleré a golpes. Ambas féminas comenzaron a golpear sus espadas a una velocidad mediocre, pero afortunadamente igualadas en buenos términos. Hajime buscó con la mirada a los dos faltantes de su grupo mientras esquivaba y golpeaba a los adolescentes que iban en su contra. Eran fáciles de evadir, era superior en todo sentido de la palabra, pero había demasiados y estaban dispersos por el lugar, y eso es lo que complicaba la búsqueda. Por lo que ubicó su vehículo a sus espaldas, de un salto logró pararse sobre el techo y ganar altura sin que nadie lo ataque por sorpresa.
mientras que Graciela todavía luchaba sin descanso. Maldición, ¿dónde están? Mientras él los buscaba de derecha a izquierda, Graciela bloqueó el último ataque de su contrincante, gracias a su escudo, y propinó de 2 golpes en el pecho de la chica terminando el combate. Ella miró a sus costados. Todos luchaban con sus respectivos oponentes, pero sabía que sería la siguiente en cualquier segundo. Tomándose la libertad de encontrar a Hime sobre el bris, le lanza una dulce sonrisa que flecharía el corazón de cualquier chico en su camino. Sin embargo, el adolescente del parche estaba sumamente concentrado en buscar a los 2 mocosos faltantes entre la multitud, lo que provocó un puchero de molestia en la brasileña. Nagumo finalizó su búsqueda al ver a Oliver y Yamile, espalda con espalda, siendo rodeados por 5 personas. Al ver la inquietante escena, no podía quedarse de brazos cruzados, ni menos acatar el reglamento especificado. Diablos. No es tiempo de ser respetuoso con esas malditas reglas. Tiró la espada y sacó su revólver de su funda para apuntar al grupo de 5 que tenían acorralado a sus compañeros. A esta distancia, ¿podré darles? No terminó. En su rango de visión, notó que un chico siguió su ejemplo. Apuntó y disparó a una chica, hiriéndola en su hombro mientras se retorcía del dolor en posición fetal. Sus aparentes compañeros se quedaron helados al presenciar ese acto, sin poder auxiliar a su amiga. Así acabaré rápido con usted, ay. Por no seguir las advertencias del ser pixelado, el pobre muchacho terminó explotando en una deformación similar de los eliminados, siendo esparcido por los alrededores dejando en shock a los presentes. Las reglas eran claras, pero si las violabas, terminarías igual que el idiota del arma. Viendo la gravedad del asunto, Hajime, con molestia retrajo su arma poniéndola de regreso en la funda, y de un salto largo empezó a generar una barrera transparente en sus pies, permaneciendo parado, sobre los participantes. Repitió la misma acción, dando brincos y brincos, hasta llegar donde sus mocosos. Al estar sobre la ubicación, dio un salto para caer de cuclillas al suelo, posicionándose detrás de una chica del grupo enemigo, quien fue noqueada por un golpe en su nuca gracias a su brazo de Ansantium. Ella se desplomó en el suelo y él recogió la espada para utilizarla en su contra y eliminarla. Sus mocosos se alegraron por su llegada, lo cual los distrajo del participante que ubicó su punto ciego para propinarles un golpe que garantizaría su inmediata victoria, pero inmediatamente, Nagumo, se colocó frente a él frenando la punta de la espada con su mano cibernético, lo que ocasionó un congelamiento junto con un derrame de orina para el susodicho joven. ¡Qué asco! Con su otra mano empuñada manda una estocada horizontal, provocando que suelte la espada y se aleje por el golpe atinado y termine siendo eliminado. Manteniendo sus dedos en su lugar, lanza el arma del caído oponente para arriba y luego lo toma del mango antes de llegar al suelo. Ahora tenía 2 espadas de madera en cada mano. Y sin titubear, derribó a los 3 restantes a una velocidad imposible de leer, dejando sus restos en sus mismos lugares. Esa acción atemorizó a los espectadores más cercanos que presenciaron la habilidad del tuerto. Hajime estaba distanciado de sus mocosos por 2 metros delante de ellos, y sin mirar atrás dijo: Oliver, Yamile, dejen de jugar y vuelvan al bris. Asegúrense adentro hasta que termine esto. ¿Qué? He dicho que regresen al maldito auto, estarán más seguros adentro. ¿De qué hablas, Hajime? Estamos juntos en esto, nosotros sabemos cuidarnos solos muy bien. Nos necesitas para cuidar tu espalda, déjanos ayudarte. Además esto es solo un juego, tú mismo lo escuchaste de esa mujer rosada. Él, lo mira de reojo y con un perfil serio, dice: esto no es juego. ¿No se dan cuenta, estando aquí, todavía no pueden entenderlo? El mismo efecto que sucedió con aquellos bastardos que nos acorralaron en el camino les está pasando a todos los participantes perdedores. Ambos adolescentes ensancharon la mirada ante el comentario. Luego, los chicos observaron a su alrededor, observando cómo los combatientes perdedores eran regados en el piso mientras eran pisoteados y próximamente esfumados, luego de transcurrir 5 segundos. Logrando que Oliver tragara saliva y Yamile comience a temblar de miedo, por pensar lo que le sucedería si llegara a perder. Si fuera un simple juego, los participantes podrían ser eliminados por un método diferente, ¿no creen? Pero no es el caso. Aquí, a mi parecer, los están obligando a cavar sus propias tumbas. Eso me inquieta, y este sentimiento todavía no se disipa, por eso les pido que vayan al bris, métanse todos, cierren con seguro y manténganse encerrados ahí hasta que este juego se termine. En eso, su compañera Yamile se apega hombro con hombro al chico de corte militar manteniendo un rostro decaído y temeroso. Oliver.
Él la observó. Podía sentir su temor al estar apegados. Él puso un rostro contraído con una pizca de preocupación, giró observando a su ídolo y respondió. Lo haremos. Vamos Yamile, gira su cuerpo y toma la mano de la chica, entonces avanza hacia la izquierda, corriendo para llegar a la ubicación del vehículo, esquivando a los participantes en pleno combate y evitando toda confrontación. Cuídalas Oliver, confío en ti. Exclamó Hajime, deseándole buenos deseos. Él, a la distancia, levantó su espada estirando su pulgar en asentimiento. Una vez fuera de su vista, salta en su sitio para volver a suspenderse en el aire usando otra barrera mágica. Estando fuera de peligro, la sospecha cruza por su mente. Ahora, Hajime retrajo un antebrazo y puso sus dedos en su propio peto. Algo que me llama la atención es esta cosa apegada en mí. A simple vista noto la ausencia de cierres o alguna pequeña abertura para quitárselo. Ella o eso, nos dijo los derivados de nuestras armas, pero mantuvo en secreto los componentes de la armadura. ¿Por qué no decirlo al igual que la espada y el escudo? ¿Para qué guardar el secreto? Sea como sea, ellos no contaron con mis habilidades. Averiguaré por mí mismo los minerales que conlleva, y si encuentro algo fuera de lugar, tendré que tener mucho cuidado con mis siguientes movimientos. Hajime entrecerró el ojo, y usando la evaluación de minerales e investigación de minerales, una habilidad ganada gracias a la transmutación en el laberinto de Orcus. Se tomó el tiempo para analizar cada componente necesario para determinar si había algún peligro que causará una muerte repentina en una persona, eso no podía quitárselo de la cabeza. Y lo que llego a analizar lo dejo completamente anonadado. Los gritos variados de jóvenes siendo mandados a volar provocaron que Nagumo los observara desde las alturas. Su rostro tenso y sudoroso fue desapareciendo mientras una gota de sudor resbaló por su cabeza, al ver cómo esos pobres chicos estaba sobrevolando el lugar por solo 2 segundos, para después caer como muñecos de trapo. Uno tras otro, varias personas eran lanzadas en múltiples direcciones, ya sea arriba, izquierda, derecha o de frente. Nadie podía acercarse para siquiera tocarla, ella tampoco los dejaba en paz, mientras sus cuerpos caían como moscas, el responsable empezó a burlarse de todos sus combatientes. Ja. Es todo lo que tienen. A pesar de la cantidad, ninguno puede darme una pelea que dure más de 1 segundo. El responsable de provocarles fracturas menores para darles pase al hospital fue Hitomi Usagi, la cual apuntó desvergonzadamente la punta de su espada ante su público caído, literalmente. Algunas personas formaron una media luna frente a Hitomi, para tener la oportunidad de derrotarla, pero ninguno se atrevía a dar el primer paso. En eso, ella siente un pequeño ardor sumado a la salida de un líquido rojo. De su brazo estirado, fijó su vista para observar cómo 2 de las suturas se había abierto, provocando un pequeño derrame de sangre. TSK. Maldición. Oye Hitomi. Llamó Sama a su compañera, quien está luchando a sus espaldas contra otro joven a una distancia cercana del cazador de demonios. Él se mantenía parado, esquivando sin problema a las personas yéndolo a embestir, era como un juego de niños. Trata de utilizar el mínimo de tu fuerza, pero si enfrentas a alguien más fuerte que tú, retírate. Es arriesgado luchar en tu condición. Podrías morir. TSK, no pienso retirarme de una pelea. Seguiré luchando, aunque me cueste la vida. Aunque dio una vista rápida a su alrededor. debo admitir que ellos no valen la pena, son fáciles de vencer.
Al ver una oportunidad, uno del grupo se separó para ir en su contra, pero fue interceptada por Hitomi tomando su espada con su mano libre, sin hacer contacto visual. Al prestarle atención, utilizó su espada para mandarle una estocada limpia en su estómago, provocando que se arrodillara por el dolor. Estando agachada, posiciona su arma mirando a su objetivo y deja caer una apuñalada en su espalda, logrando que bese el suelo para próximamente ser eliminada. Luego de su acto alza la mirada volviendo a erguirse, poniendo una mirada desinteresada por el decepcionante público que no duraría ni medio minuto en una pelea continua, aunque ataquen en grupo. Ella quería buscar a los más fuertes. No perdería su tiempo en mocosos que apenas si saben sostener una espada de madera. Sí, definitivamente ustedes no valen la pena, me aburrieron. Comunicó la ratela al público frente suyo. A pesar de sus duras palabras, el grupo todavía no se movía. Se mantenían firmes con sus armas en alto, recorriendo el sudor por su cara. Veo que siguen aquí, eso es tener huevos, pero si no tienen las agallas para enfrentarme solo márchense y enfrenten a alguien de su mediocre nivel. Luego de su advertencia, pone un pie adelante y realiza un salto, sobrepasando al grupo en media luna, colocándose detrás de ellos. Fue entonces que lo vio. Vio a alguien en las alturas al saltar, por lo que ajustó su vista en la dirección del frente. En eso, pudo notar a una persona descender, pareciendo que había caído desde las alturas. Quizás dio un salto y por eso se le veía caer. Esa persona le entregó curiosidad, pensando que podría haber algo diferente que esta basura, pero debía ir a su ubicación para comprobarlo. Eso le llenó de emoción. Una emoción llena de éxtasis mostrando una nueva sonrisa a la par de una mirada afilada. Creo que me quedaré con este. Ella no pierde más su tiempo y corren en esa dirección para poder alcanzarlo, sin importarle las personas que dejó atrás sumando a las personas que le estorbaban en su camino, y sabrán el destino que les tocó, pobres. Al no estar su principal peleadora, el grupo recién formado se dispersa para enfrentar a otros oponentes, dándole poca importancia a Hitomi, dejando que escape sin más. San la observa de reojo antes de desaparecer en la multitud, mientras mantenía a raya a su oponente. Sabía que no me escucharía, estamos hablando de Hitomi Usagi, la peleadora más fuerte y brutal de Kijin Bites, Aquel chico, al ver lo distraído que estaba, aprovechó la oportunidad para realizar una barrida con su pierna, logrando poner a San boca arriba en el suelo. Sin perder tiempo, prepara su espada para darle una rápida apuñalada que le aseguraría la victoria. Ya te tengo. Pero no contó con la ayuda de cierto cazador cerca de la cabeza del doctor. De un rápido bloqueo con su arma provoca que el oponente de Sam la suelte, mientras se sostiene la mano por el dolor. Sin perder tiempo, retrae su arma para lanzar una rápida pero fuerte apuñalada directo en su peto, consiguiendo que caiga de espaldas por el impulso y termine siendo despedazado. No dejaré que nadie le haga daño al doctor. Sam suelta un suspiro aliviado. Gracias, Helen. Pensé que no la contaba. No hay problema, doctor, es lo menos que puedo hacer después de atenderme. Es cierto. Él se levanta rápidamente, se coloca frente a Gen y dice: todavía no tratamos por completo tus heridas. Debemos encontrar un lugar para sanarte, pero hemos dejado todos los implementos afuera. Si no hacemos algo, no hay de qué preocuparse, doctor. He recibido heridas peores por parte de demonios sumamente fuerte. Sé cómo cuidarme al enfrentarme contra oponentes fuera de mi alcance, jejejejeje. Está bien. El peto, por fortuna, cubre el lado de tu herida, a lo mucho podrás mantenerte de pie unos minutos más, y como sellamos parte de la herida, ya le dije que no hay que preocuparse, estaré bien. Por el contrario, el cazador debió la mirada, observando a la multitud reunida a la izquierda, esperando su oportunidad. Ustedes son los que deberían preocuparse. Sam, al percatarse de su alrededor, sube su guardia sujetando con ambas manos su espada, colocándolo a la altura de su abdomen. Había más de 8 personas en el lugar, ninguno se movía. Ellos estaban distanciados por 4 metros. Gen, todavía no sube su guardia, los observaba con una pizca de seriedad. Los rostros de los muchachos eran indecisos, como si solo quisieran asustarlos, pero los ojos del cazador observaban las verdaderas intenciones de cada uno. En el grupo se podía notar una emanación de vapor denso y delgado de un tono azul opaco, este color lo supo identificar muy bien. Por lo que determinó lo que en realidad sucedía, y decidió comunicarle a su compañero. Su calor es azul. ¿Qué? Estoy viendo que transmite preocupación y algo de melancolía, creo. ¿A qué te refieres? También puedo ver...
Ok, no hay razón para levantar la guardia. Puedo ver sus intenciones, solo nos están intimidando, la verdad, ellos esperaban que atacásemos. Por eso levantaron sus armas en nuestra contra. Espera, ¿dices que alzaron sus armas por error y que en realidad son buenas personas? Así parece, pero el calor de las personas siempre tiene un cambio repentino, si llegaran a cambiar de opinión fácilmente los atacaré. A estos ojos no los puedes engañar. Así que despreocúpate, doctor. Él camina lentamente con el arma empuñada, acortando 2 metros de su posición de frente. Todos seguían con la guardia arriba esperando el contraataque del cazador. Gen portaba un rostro sereno haciéndolo parecer una persona pacífica, pero solo era una fachada para su siguiente movimiento. Respiración de la llama. Primera postura. Inmediatamente salta posicionándose detrás del grupo reciente y pronuncia la última con la espada lista para empalar. Mar de fuego. Gen arremetió en contra de las 5 personas detrás del grupo. 4 estocadas diagonales y un golpe directo. Las llamas que se generaron al paso que la espada de madera pasaba de largo luego de golpear a los oponentes. Todo pasó tan rápido. Lo último que vieron fue el fuego abrasador dando su último baile en el contorno de su espada del cazador de demonios. Entonces, las 5 personas terminaron siendo desechadas en un charco de cuadraditos azulados, que desaparecían en menos de 3 segundos. Aquel acto sorprendió al grupo plasmado, pero su velocidad fue tal que impidieron tener una mejor visualización cuando los golpeó. Solo notaron un leve brillo carmesí pasar en un segundo. Fue entonces que la mayoría de ellos reconocieron ese estilo de pelea, en su estilo con la espada. No puede ser. Lo vieron también, ¿verdad? Por supuesto, aquella era una de las técnicas de la respiración de la llama. ¿Cómo? ¿A qué se refieren? Sí, yo tampoco entiendo. ¿Acaso no vieron el anime de Kimetsu no Yaiba? Yo solo leí el manga. Aquel chico logró realizar una de las posturas de respiración. Yo no entiendo lo que está pasando. Pero ¿cómo es posible? ¿Será que alguien las pudo realizar en la vida real? ¿O quizás sea un fan bien chingón para realizar tal hazaña? Gen, quien se posicionó mostrando su marca en Cajín, escuchaba cada palabra del grupo que ayudó, pero no le entregó demasiada importancia a pesar de nombrar varias veces la respiración de la llama. Pensó que aquí la gente sabía de su procedencia como cazador, así que no se sorprendió por eso. Ya habían conocido personas en su mundo que lo había reconocido por salvar sus vidas. Que un grupo entero conozca sobre su habilidad con la espada, era el pan de cada día para él. Sobre todo, estando viviendo en el cuartel general de los cazadores. Espera, ¿dices que él realizó la respiración que usa Rengoku, el de la película de octubre? Gen manchó la mirada. Una cosa era reconocer su existencia como cazador, y conocer algún derivado de la respiración de la llama no es algo tan grave de conocer, ¿cierto? Pero, nombrar ese nombre fue lo que desconcertó por completo al cazador. Lo cual voltea su cabeza mostrando su perfil izquierdo agudizando sus iris, como si se cruzara con un fantasma. Sí. Ese mismo, pero esa técnica no es solo de Rengoku. Él era un usuario de la respiración de la llama, por tanto, él debe haber entrenado con esa base. Vaya, no creí ver a una persona usar técnicas de mi serie favorita en la vida real. El cazador dio media vuelta y los observó con la misma cara aterradora. La Organización de Cazadores de Demonios es una organización no reconocida por el gobierno. Las personas ignoran su existencia, al igual que los demonios. Obviamente, no contamos a los innumerables civiles que tuvieron contacto con alguno de ellos. Inclusive, Gen tuvo que revelar su existencia para tranquilizar a las personas que salvaba, pero no significaba revelar todo el historial de la organización. Solo un gran idiota haría eso. Esas personas tenían aspectos de civiles, y no parecían ser cazadores encubierto. Sus ojos jamás mienten, y desde que llegó no pudo detectar a ninguno aquí. Entonces, ¿cómo conocían el apellido del Pilar de la Llama? Quizás sea porque, su maestro, les había contado sobre su propia existencia en alguna misión encontrándose con ellos, o posiblemente de algún rumor escuchado mencionando ese apellido, o seguramente de algún otro cazador que haya dicho su nombre y apellido por casualidad. La inquietud comenzó a envolverlo. Quería saber, ¿de dónde habían escuchado su apellido? Así caminó paso por paso, recortando los 4 metros en menos de 30 segundos. Se colocó cerca de ellos manteniendo esa misma cara aterradora, que provocó un escalofrío en los presentes que notaron su presencia. Oigan ustedes cómo conocieron al Pilar de la Llama, Rengoku Kyojuro. El grupo entero dejó su temor a un lado al escuchar esa pregunta, algo un poco raro.
Primeramente, la persona más cerca de él habló con un toque de nerviosismo en su voz. Lo conocemos por la serie animada de Kimetsu no Yaiba, también por el manga del mismo, le secundó una de las chicas. Y por la película que sacaron en el mes de octubre, ¿acaso te la perdiste? Finalizó otra de ellas. Después de cada frase los chicos asentían en aceptación. Sam prestaba atención, descuidando su guardia, que afortunadamente ninguna persona le interesaba luchar contra él. Tenía un rostro amargo, como si hubiera mordisqueado un sándwich rancio de hace 2 días. Y se debía al suceso reciente. El doctor mantuvo en secreto de la verdadera existencia de Gen Ryoko y Tomi Usaki. Porque psicológicamente afectaría su estado emocional, y él al estar atento en su campo sabía de antemano que debía tratar el asunto con delicadeza y revelar el secreto en su momento ideal, pero no contó con la intervención de otras personas quienes de casualidad o a propósito deseen revelarle sus verdaderos orígenes. Ahora solo quedaba ver el resultado de su equivocación. Gen inclinó un poco la cabeza hacia abajo haciendo que sus mechones cubrieran sus ojos. Ya veo. Luego, levantó su cabeza mostrando una actitud ordinaria sumado a una mirada determinada. Así lo conocieron, bueno, me alegro que lo hayan conocido en su momento. Jejejeje. De pronto, pensando que no lo estaba viendo, una persona llega a acercarse lo suficiente para lanzar una estocada en diagonal por detrás. Noto que son personas simpáticas, por lo que los liberaré de esta técnica de sangre y los ayudaré a volver a sus hogares. A solo 1 metro de llegar, Gen gira su cuerpo 180 grados y propina con un corte diagonal antes que el arma del individuo pudiera tocarlo. La fuerza fue tal quemando hacia otra dirección el cuerpo que prontamente fue regado en el suelo. Por supuesto, ustedes no serán los únicos. Cualquiera que necesite ayuda, yo, Gen Ryoko. Los ayudaré a volver a sus aldeas fuera de la ilusión de esta técnica de sangre. Si se mantienen conmigo, les garantizo mi protección. Respondió manteniendo su vista al frente, agitando una sola vez su espada. Entonces, avanza a 3 pasos adelante observando frente suyo las distintas confrontaciones llevándose a cabo, pero lo que en realidad quería visualizar era lo que él podía desenmascarar. Por esa dirección, ¿sí? Puedo verlos. Aquellos calores envolventes y sumamente peculiares. Son similares a las de un demonio. Seguramente son demonios tratando de camuflarse con el entorno. Pero, sin importar que tan fuertes sean, sin importar que tan débil sea, yo, Gen Ryoko, cumpliré mi deber como cazador de demonios que soy y los exterminaré. Al poner un pie al frente colocó todo su peso para directamente salir corriendo manteniendo el torso adelante, esquivando las peleas estorbosas sin llegar a atinarle. El grupo no tuvo tiempo para preguntarse qué había sido eso, porque rápidamente varios participantes se dirigían en su dirección para restar la cantidad de participantes en el juego. Sam dejó su alivio para más tarde, y se colocó en una buena posición al lado del grupo, por fortuna no lo consideraron un enemigo. Sosteniendo el mango de su arma de madera, les dice: sé que tiene miles de preguntas respecto a mi curioso compañero, por lo que, si ustedes me permiten quedarme en su grupo hasta terminar todo esto, les presentaré debidamente a mis 2 compañeros. El grupo no dio una respuesta. Estaban más concentrados en los siguientes grupos enemigos que en interactuar con una persona que apenas conocieron hace 15 segundos. Supongo que lo tomaré como un sí. Entonces, los invasores comenzaron a arremeter en su contra, pero ninguno pensaba caer el día de hoy. El grupo de Accelerator tuvo una forma eficiente para evitar bajas en su número, a pesar de ser solo 6 personas. Kevin se enfrentaba a un par de chicos salvajemente, infundiéndoles miedo a sus adversarios. Andrew se dedicaba a esquivar todos los golpes en su contra mientras Honey les metía un fuerte golpe que los mandaba a volar, figurativamente. Carmen se mantenía atenta y solo bloqueaba los espadazos para acto seguido sujetar la muñeca con la espada y proporcionarle una llave, obligándolo a soltar su respectiva arma y una vez suelta, procedía a meterlo adentro del círculo, donde Valeria esperaba a los desafortunados participantes desarmados para insertarles el golpe de gracia. Los chicos rodeaban a Valeria con el fin de protegerla, ya que ella era la menos destacada para este tipo de confrontaciones. El círculo abarcaba un espacio de 3 metros, de pronto, el rugido de huesos resonó por todo el lugar. El responsable es Accelerator, quien usaba la reflexión para permitir a los participantes dañarse a sí mismos creyendo que le podían hacer frente al Esper número 1 de Ciudad Academia con espaditas de madera.
Él estaba parado, un poco distanciado del círculo grupal, mientras 7 a 9 personas desarmadas estaban tiradas en el piso, llorando, gimiendo, sosteniendo su única muñeca doblada tratando en un doloroso intento por colocarla de vuelta. A pesar de la tortuosa escena, el Esper los miraba de manera indiferente a todos, y los que aún no eran víctimas del número 1 tampoco eran la excepción. Ni siquiera se molestó en darles el golpe de gracia a los caídos. Mantenerlos a raya fue la forma de decirles indirectamente que no tendrían oportunidad de siquiera tocarlo. Aunque tampoco descartaba la posibilidad de crear una avalancha de rocas para acabar con todos y ahorrarse demasiadas molestias, pero sería descalificado instantáneamente. Anteriormente observó cómo un joven intentó clavarle una navaja de acero en su hombro, pero igualmente no le serviría de nada. Sin embargo, antes de llegar a centímetros para reflejarlo él, se paraliza e inmediatamente su cuerpo se desmoronó quedando regado en el suelo. Luego de ver esa escena recordó las palabras de la extraña mujer de la pantalla. Si alguien atacaba con otro tipo de arma sería eliminado. No fue tanto misterio, pero algo que sí le llamó la atención fue el extraño efecto de eliminación. Él levantó un poco la cabeza para observarlos afiladamente de reojo. Los jóvenes delante suyo y, de los alrededores, comenzaron a temblar al ser observados por esos profundos y fríos ojos carmesíes. Sin darse cuenta que retrocedieron 2 pasos. Si eso es todo, ¿deberían largarse ahora que pueden? Los más cercanos se encresparon al oír su gruesa voz resonar mientras que los más apartados sudaban fríamente ante el comentario. Si tan valientes son para perder un brazo entonces, no les importará perder la vida en el proceso, ¿verdad? Al término de su oración, levantó ligeramente su mano libre. Estando a merced del miedo y la desesperación, los jóvenes que querían librar una batalla con el Esper perdieron su espíritu de lucha y salieron corriendo, dispersándose por todas las direcciones disponibles que no tengan que cruzarse con el albino. Algunos de los presentes en ese grupo pudieron reconocer al chico de ojos carmesíes, así que alzaron la voz para advertirles del peligro, y para los que no, solamente comenzaron a dar advertencia de un enemigo imposible de vencer. Aléjense de él, es Accelerator. El primero de Toaru Majutsu no Index está aquí. Es un monstruo. Corra a Aram. No se acerque por allá. Morirán si lo hacen. No hay oportunidad. Estamos muertos. El demonio albino de Ciudad Academia está aquí. La mayoría de personas no entendían el griterío de la muchedumbre, otros en cambio, se intrigaron por la aparición del personaje de Toaru. Algunos simplemente le recorrieron un escalofrío al oír ese nombre o por saber que hay un monstruo real aquí, pero solo un par separado se interesó por el tema, optando por ir en el camino del que todos huían. Accelerator chistó y observó a su compañía, quienes tenían algunas basuras que no dejaban de ser una molestia. Contó de 5 a 6 personas rodeándolos, pero esto no le preocupó en absoluto, no era un número tan grande, sabía que podían manejarlo sin su ayuda. Por tanto, se dedicó a caminar lentamente en dirección contraria de su grupo, dejándolos solos por un breve momento. Después de lo que vi no necesitaré desperdiciar mi batería en esta aburrida pelea. Accelerator sintió que su zapatilla chocó con uno de los participantes malheridos. El participante caído al sentir que alguien le dio una patada suavemente en su estómago, tétricamente siguió la pierna hasta ver al responsable quien le fracturó el brazo. Luego de observar esos sangrientos ojos se quedó inmóvil, por un momento dejó de sentir el dolor recorriendo su brazo. Tal fue la sorpresa que ignoraba los alaridos de sus compañeros, incluyendo su propia dolencia que su cerebro todavía podía transmitir. Era como si la muerte misma estuviera parada frente suyo para reclamar su alma y llevarlo al infierno mismo. El Esper lo vio con indiferencia. Sin emoción movió la espada que portaba y le propinó una apuñalada en su armadura, provocando que se recostara boca arriba por la fuerza poco ejercida, y finalmente terminó desfigurado regándose hasta cubrir las zapatillas del número 1, pero en segundos ese charco de píxeles se esfumó dejando limpio el suelo. Después, observó afiladamente a los demás caídos gimiendo de dolor. Caminó lentamente para dar con su paradero, a la par que decía: solo puedo atacar con esta espada de porquería y defenderme con mi reflexión sin la necesidad de usar el maldito escudo en mi antebrazo o mi propio aparato. Al posarse cerca de un participante, realizó la misma acción sin darle tiempo a gritar a la pobre chica, e inmediatamente fue deformada en un charco a su lado. Lo que me parece un tanto curioso es la forma en la que son eliminados cada participante de este absurdo juego.
¿Será que el mundo real sea solo un conjunto de programaciones envueltas en una red sintética dándoles la apariencia de seres humanos? Aunque es una teoría un tanto interesante, si lo analizas con profundidad suena estúpido. Estando cerca de un chico tratando de usar lo último de sus fuerzas para siquiera arrastrarse o milagrosamente levantarse, pero no fue lo suficientemente rápido para que Accelerator encaje su espada en su espalda, logrando que bese el suelo y termine siendo un cuerpo deforme como los anteriores. Sin embargo, si estas personas fueran una especie de programación, habrían sucumbido ante la fractura en sus muñecas, sin tener que darles en sus armaduras únicamente. Un chico le pedía en tartamudeo derramando lágrimas que, no se le acerque, pero el Esper estaba meditando para sí mismo. Así que fácilmente lo cayó realizando el mismo método que utilizó con las últimas 3 personas. Entonces, debe de haber algo más, algo que todavía no he revisado. Él se detiene muy cerca de una chica. Ella, estando posicionada en posición fetal mostrando el perfil derecho. Al ver cómo aquellos adolescentes fueron víctimas del número 1, se resignó a sufrir el mismo destino. Cerrando fuertemente los párpados con su mano, sosteniendo su fractura sin dejar de gemir derramando lágrimas, estaba lista para que la muerte la reclamara sin su consentimiento. No obstante, la muerte tenía otro plan para ella. Arrodillando una pierna y acunclillando la otra, Accelerator activa su collarín y procede a tocar suavemente con la yema de sus dedos el hombro de la temblorosa jovencita. Él estaba revisando cada centímetro de su cuerpo utilizando su propia habilidad. Podía sentir el incremento de azúcar de su sangre recorriendo cada vena del sistema nervioso, la respiración exagerada que sus pulmones mantenían el aire y lo liberaban en solo un segundo, la actividad cerebral estaba al tope de su capacidad y ni qué decir de su presión arterial. Fuera del hecho que sentía un gran miedo a la muerte, el Esper pudo confirmar que se trataba de una persona humana real en carne y huesos. Lo suponía, pude sentir la sangre recorriendo sus vasos sanguíneos, el apresurado bombeo de su corazón y el exagerado consumo de energía celular. Dudo que un programa computarizado, del más alto nivel tecnológico, pueda competir con la originalidad de un cuerpo humano. Sobre todo, si el mundo real no tiene la misma capacidad tecnológica que Ciudad Academia, pero, si analizo la armadura, ¿podría obtener un resultado ordinario? Con eso en mente, desliza sus dedos en dirección del peto de la participante herida. Veamos lo que mantiene esta cosa que quisieron guardárselo en secreto. Al hacer contacto con el material escaneó, por dentro y afuera, las proporciones que conllevaba el peto. Y lo que analizó, lo dejó frío. No tomó mucho tiempo para que cambiara su rostro indiferente al de uno completamente anonadado. Su impresión era tal que si abría más los párpados, se le saldrían sus ojos de sus cuencas.
llegar. Sin opción, opta por tirarse al piso y con el impulso dado lograr amortiguar su caída. Sin embargo, una pequeña onda de viento arremolinó levitando por un segundo a las personas para aterrizar a medio metro de la espalda del fortachón sin causarle un fuerte daño considerable en su cuerpo. Los 5 jóvenes, de 3 chicos y 2 chicas, permanecían con una mano sosteniendo sus muñecas rotas mientras soltaban gemidos de dolor saliéndole varias gotas lagrimales de sus ojos entrecerrados. ¿Y estos quiénes son? Eso no importa, Kevin. Honey, te encuentras mal. El grandulón estira un brazo y niega con el pulgar mirando al suelo. No te preocupes, enseguida los quitamos. Carmen, junto con Andreu y Valeria, tiraron sus espadas de madera para tomarlos desde sus cinturas y procedieron a arrastrarlos, uno por uno, colocándolos en un espacio aparte. Teniendo que escuchar sus gemidos de dolencia, Kevin no le dio importancia al asunto. Volvió a levantar la cabeza y repitió la acción para amplificar su voz. Oye, Axe. Ah, esto es difícil, mejor le digo chico albino, oye chico albino, sácanos de aquí, todavía no terminábamos nuestro combate. No lo haré. ¿Cómo? ¿Y por qué no? Al finalizar con el último chico, Andreu y Carmen ayudan al grandulón a levantarse de su recostada posición. Solo estoy cumpliendo mi parte del maldito trato. Eso llamó la atención de los demás, lo cual todo el grupo trotó acercándose a Kevin. Oye, a mí no me importa lo que hayas acordado con Carmen. Quiero salir para poder ir con los bastardos que nos amenazaron. Haz lo que quieras, pero no abriré un camino. Si deseas salir será escalando. Esas palabras molestaron al primo de Valeria, quien con un semblante arrugado vuelve a decir. Maldito bastardo, déjame salir ahora. Sin respuesta. TSK. Ese maldito me ignoró, ahora, ella, era la siguiente en responder, solo exclamando sin colocar nada en los costados de su boca, le dice. Accelerator, puede que parezcamos débiles, pero nos hemos defendido muy bien en contra de los tipos que nos rodearon. Podemos luchar. No queremos dejarte toda la responsabilidad de protegernos. Queremos demostrarte que, también somos útiles. Yo quiero demostrarte lo útil que soy para ti. Sin respuesta. Valeria baja su cabeza dibujando una cara melancólica al no escuchar una respuesta. Viendo que algo estaba pasando, Carmen camina enfrente hasta acercarse al lado del muro. Al llegar, coloca una mano al costado de su boca y exclama, diciendo. Dime. ¿Qué descubriste? Del otro lado, Accelerator estaba de espaldas a 10 centímetros de tocar el muro escuchando la voz de su compañera. Su espada lo tenía escondido en una de sus mangas, esperando el momento oportuno para sacarla. Como dije, hagan lo que quieran. Al final, no me haré responsable. Carmen dibuja una sonrisa y exclama, diciendo. De acuerdo, ve. Yo me encargaré de ellos. Supongo que lo dejo en tus manos. Accelerator se dispuso a caminar de frente con la ayuda de su bastón, sin ningún rumbo aparente. Del otro lado, Carmen dio media vuelta y comentó en un tono amigable y autoritario lo siguiente. Bien, chicos, utilicen este receso para descansar. Me encargaré de atender a nuestros nuevos invitados. Con eso dicho, se retiró camino en dirección a los lesionados para darles primeros auxilios, mientras que Honey y Andreu se dejaron caer sentados de trasero. Los únicos que no reposaban eran Valeria y Kevin. Acto seguido, la chica pelirroja camina en la misma ruta que Carmen para sentirse útil, de alguna forma. Kevin todavía estaba malhumorado, poniendo fuerza en sus puños al grado de adoptar una tonalidad roja en su rostro, denotándolo la furia contenida en su ser.